Hola, ¿qué tal? En el siguiente video exploraremos algunas habilidades que deben ser adquiridas o han debido ser adquiridas durante un curso de introducción al análisis de funciones y al cálculo diferencial. Nos vamos a dedicar durante un tiempo a dibujar una gráfica a mano alzada sin uso de ningún artefacto computacional o algo por el estilo, simplemente para explorar de manera gráfica, de manera visual, algunos conceptos que a veces son adquiridos durante los cursos de cálculo diferencial, pero que a veces no se les ve, o sea, no se les sabe ver. Una de las habilidades conclusivas de cualquier curso básico, elemental, de análisis de funciones y de cálculo diferencial, podría ser englobado dentro de un ejercicio de este tipo, del tipo dibuje la siguiente función, sin la menor ayuda de ningún dispositivo electrónico, repito. Es cierto que los dispositivos pueden hacerlo mucho mejor que nosotros y más rápido, pero la idea no es que usted compita con un Computer Aided Design o algo así, sino que usted sepa el sentido físico, en este caso en el sentido geométrico, de determinadas características que suelen tener las funciones, cómo se reflejan en su forma, cómo se reflejan en su crecimiento, decrecimiento, etc. ¿Okay? Para comenzar, escogimos una función de mucha utilidad práctica, una función muy conocida por todos, que es la función f en x igual e a la menos x2. Es la llamada campana de Gauss, una función que tiene mucho sentido estadístico, puesto que a través de esta función se representa lo que se conoce en estadística como una función de distribución normal. Vamos a determinar la forma que tiene esa función. No importa que ya nos la sepamos, vamos a deducirla. Vamos a deducir cuál es la forma gráfica que tiene una función del tipo f en x es igual a e a la menos x cuadrada. El primer paso para la determinación de la forma de una función es analizar su dominio, es decir, en qué rango de las variables del conjunto de partida, en este caso serían las x reales, en qué rango esa función está definida o no está definida. Lo primero. Dominio de f en x. La función involucra elevar una base, que es positiva, a un número real elevado al cuadrado. Esa operación se puede hacer siempre con cualquier número real. Por lo tanto, esta función no va a tener nunca ningún tipo de indefinición en todo el dominio de las x que pertenecen a los reales. Por lo tanto, su dominio es justamente el eje de las x. El dominio es todas las x que pertenecen a los reales. Este sería el dominio de la función f. Todas las x que pertenecen a los reales. Evidentemente, al ser la base positiva, es decir, e, nunca, para ningún valor de x, la función va a tomar valores negativos. Por lo tanto, la función solo va a existir en este semiplano que hay acá, en el semiplano de las y positivas. ¿De acuerdo? Eso también es importante, significa que para abajo no va a haber nunca trazo de la función. Lo segundo, las asíntotas en el infinito. Hay que recordar que las asíntotas son las tendencias de las funciones alrededor de sus polos. Esta función carece de polos, está definida en todo el eje real. Y en el infinito, ¿cómo se comporta esa función en el infinito? ¿Tendrá asíntotas o no tendrá asíntotas? Para eso, en el caso de las asíntotas, en el infinito, para eso tendremos que hacer un paso al límite, es decir, límite cuando x tienda a infinito de e a la menos x cuadrada. Cuando x tiende a infinito, este exponente se hace extremadamente grande. Este límite, para que se vea mejor, vamos a reescribirlo de la siguiente manera.
el exponencial negativo es lo mismo que decir 1 sobre el mismo exponencial, pero positivo. ¿De acuerdo? Y así se verá un poquito mejor. La x crece infinitamente, esta x elevada al cuadrado crecerá infinitamente, mucho más rápido que x, y esto de acá, al ser una base mayor que 0, el número de Euler es un número cercano a 3, esta base al ser mayor que 1, va a crecer también infinitamente con el crecimiento de su exponente. Por lo tanto, si esto tiende a infinito, 1 sobre algo que tienda a infinito va a tender necesariamente a 0. Ese es el límite cuando x tiende a infinito por los positivos. Es decir, que alejados lo suficientemente alejados en el eje de las x, la función va a tener una forma así, va a tender a 0. ¿Ok? ¿Qué pasará en el menos infinito? Límite cuando x tiende a menos infinito de e a la menos x cuadrado es igual al límite. Vamos a hacer lo mismo cuando x tiende a menos infinito de 1 sobre e a la x cuadrada. El hecho de que x esté elevado al cuadrado hace que sea indiferente si tendemos al más infinito o al menos infinito. Cualquier número infinitamente grande por los negativos, al elevarlo al cuadrado se hace positivo. Por lo tanto, aquí vamos a tener exactamente el mismo resultado. Y en el menos infinito, es decir, lo suficientemente alejados del eje de las x, por el lado de los negativos, la función va a tener pues esta forma. Va a tender a 0. Nunca es 0, tenderá asintóticamente a 0. Por eso se dice que el eje x es una asíntota de esta función e a la menos x2. Por lo tanto, sus asíntotas vimos dominio, vimos asíntotas. Vamos a ver, la función corta al eje de las x en algún punto, es decir, los ceros de la función, tiene ceros. Para eso deberíamos resolver la ecuación e a la menos x2 igual 0. Pero evidentemente ninguna base distinta de 0 elevado a ningún número real pues nos va a dar 0. Por lo tanto, esta función carece de ceros. Es decir, la función nunca cortará el eje de las x, siempre permanecerá en este semiplano, ya lo vimos analizando las características que tiene la función, estará definida para todas las x y tenderá asintóticamente a 0 a medida que nos acercamos, a medida que nos alejamos en el eje de las x, tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo. Tenemos el análisis de ceros, tenemos el análisis de asíntotas y tenemos el análisis de dominio. Podemos hacer un análisis de intervalos de monotonía. Para esto va a ser necesario estudiar el comportamiento de la primera y de la segunda derivada de la función. Por lo tanto, siempre es una buena idea, cada vez que se proponga hacer la gráfica a mano alzada, el esbozo de las gráficas de algunas funciones, calcular prácticamente de manera rutinaria la primera y la segunda derivada de dicha función. Para eso vamos a calcularla en una parte. La primera derivada será igual a la función por la derivada del exponente, que es menos 2x. Por lo tanto, esto es menos 2x e a la menos x2. La segunda derivada sería la derivada de la primera. Es menos 2x e a la menos x2 derivada. Y esto es igual a menos 2 y aplicamos la regla de la derivada de un producto. Derivada del primero, que es 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo.
por, ya que estamos hablando de una función compuesta. Y la segunda derivada quedaría menos 2 e a la menos x2 menos 2x2 e a la menos x2, de donde podemos sacar factor común e a la menos x2 y queda menos 2 e a la menos x2 por 1 menos 2x2. De donde la segunda derivada es menos 2 e a la menos x2, 1 menos 2x2. Esta es la primera derivada. Y con estos resultados vamos a trabajar. Habiendo determinado ya la primera y la segunda derivada, que aparecen acá, podemos hacer un análisis más a fondo de la función basado en las dos derivadas ya calculadas por nosotros. Por ejemplo, el análisis de monotonía. Vamos a ponerlo por acá. La monotonía de una función se dice que es creciente si la primera derivada es positiva y se dice decreciente si la primera derivada es negativa. La primera derivada es menos 2x e a la menos x2. Analizando este término, este múltiplo de acá, este factor, nos damos cuenta que al ser la base positiva, ese número nunca será negativo, es decir, su signo siempre será positivo. Por lo tanto, esto siempre será positivo, independientemente del valor de la x. Por lo tanto, el análisis de signo, de si es positiva o negativa la primera derivada, partirá del análisis del signo de este elemento de acá. Como se verá, este elemento de acá es positivo en las x negativas y es negativo en las x positivas. Porque, como se ve, aquí hay un signo de menos. Si la x es positiva, es menos. Y si la x es negativa, pues esto da más. Por tanto, se puede decir que la función f en x crece si x es negativa y decrece si la x es positiva. Es decir, que la función, de alguna manera, crece y después decrece. Crece y decrece. Si una función crece y después decrece, significa que en el camino alcanzó lo que se conoce como un extremo. Un extremo puede ser un extremo de máximo o un extremo de mínimo. Si la función crece y después decrece, el extremo es muy probable que sea, es seguro de que fue un extremo de máximo, porque primero crecía y después decrecía. Alcanzó un máximo y empezó a decrecer. Pero eso formalmente se determina a través de la primera derivada, justamente cuando la primera derivada se anula, es decir, es exactamente igual a 0. Por lo tanto, f' implica esto, para que esto se haga 0, esto nunca se hace 0 y esto se hace 0 cuando x vale 0, justamente. Por lo tanto, en x igual a 0 tenemos un extremo. Ya sabemos, o ya podemos intuir por el intervalo de crecimiento, por la monotonía, que si crece, alcanza un extremo en 0 y después decrece, ese extremo es necesariamente un máximo. Ahora, la manera formal de determinar si un extremo es máximo o mínimo es evaluando en este valor la segunda derivada y analizando su signo.
Si la segunda derivada es negativa, el punto es de máximo. Si la segunda derivada es positiva, el punto es de mínimo. Veamos. La segunda derivada, evaluada en 0, esto da 1, esto da 0 y queda menos 2. La segunda derivada evaluada en 0 es menos 2, que es un número negativo. Por lo tanto, este punto de acá es de máximo. Primera derivada se anula en este punto, segunda derivada en este punto da negativa. El punto es de máximo. Es la manera formal, aunque ya se podía intuir, porque si crece y después decrece, evidentemente alcanza un máximo. En el entorno de los máximos, las funciones tienen formas así, evidentemente. Y esa será la forma que tendrá esta función en 0. Ahora, ¿cuánto vale esa función en 0? Si la evalúo en 0, e a la 0 es 1. Por lo tanto, en 0 va a valer 1 y cerca de ese extremo pues tendrá esta forma. Para saber cómo sube o cómo baja esta función, es necesario conocer los llamados intervalos de concavidad. Los intervalos de concavidad o de convexidad, o los llamados puntos de inflexión, surgen a través del análisis de la segunda derivada de la función. Es decir, el análisis de monotonía y de extremos se hace a través de la primera, combinada con la segunda, y el análisis de concavidad o convexidad de la función se hace a través de la segunda derivada. La segunda derivada es igual a menos 2 e a la menos x2 por 1 menos 2x2. Vean que aquí hay un signo de menos. Y esto tiene un signo de menos también, lo cual puede hacer que para un análisis más centrado en lo que vamos a querer ver, sea un poquito más sano, más razonable, poner esto como 2x2 menos 1. Invierto este signo y cancelo con este negativo que aparece acá. Y así creo que se va a ver mejor lo de los intervalos de concavidad o convexidad. La segunda derivada va a poderse escribir de esta manera. Los puntos donde la segunda derivada se anula se conocen como puntos de inflexión. La función cambia en esos puntos. Si bien en los máximos uno descubre este tipo de comportamiento, en los puntos de inflexión uno descubre estos tipos de comportamiento. Es decir, la función abre para arriba y de pronto abre para abajo. Es decir, hay un cambio en la concavidad o convexidad de la función. ¿Ya? Esos son los puntos de inflexión. Eso es lo que nos permite definir, o por lo menos esbozar, cómo crece o cómo decrece una función visualmente. Porque con los datos que tenemos podemos hacer muchos trazos acá. Pero necesitamos que el trazo que hagamos sea aquel que reproduzca a la función de interés, no a cualquier otra función. Por lo tanto, desde un punto de vista formal, la segunda derivada es esto, solo se hará 0 cuando este factor de acá se haga 0, y por lo tanto, nos toca resolver la ecuación 2x2 menos 1 igual a 0, de donde x2 es 1/2, de donde x es más menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 es 1,4, entre 2 es aproximadamente 0,7 o algo así. Podríamos verlo así para poder trazar algo que más o menos sea proporcional o relativo en el gráfico. En x igual más menos 0,7, formalmente más menos raíz de 2 sobre 2, la función va a tener puntos de inflexión. Es decir, podríamos decir que si aquí está el 1, a un 70%, podemos pararnos acá y decir que aquí estaría raíz de 2 sobre 2. Y hacia acá, un poquito más, podría estar el menos raíz de 2 sobre 2. En esos dos valores de la abscisa, la función tendrá un cambio de inflexión. ¿Y cuánto vale la función en esos puntos?
En algunos casos es fácil evaluar, en otros no es tan fácil evaluar, pero de todas maneras, e a la menos x2, la función f en x, en esos puntos, será e a la menos y el número elevado al cuadrado, es decir, un medio. E a la menos un medio. Será lo que vale la función. La función evaluada en el punto de inflexión sería raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, pues me da un medio y quedaría e a la menos un medio, que es 1 sobre raíz de e. E es un número cercano a 3, sería un número, raíz de 3 es 1,7 aproximadamente, y el inverso de 1,7 pues sería un poco más chiquito. A ver, vamos a ponernos por acá. La función estaría más o menos por acá. Esto sería un poquito menos incluso. Quizás por acá esté 1 sobre raíz de e. Estaría por acá. Y esos serían los valores de la función en los puntos de inflexión. Sería algo así. Luego, el análisis de signos de este cero nos va a permitir, en este caso, analizar, por ejemplo, que si tenemos raíz de 2 sobre 2, negativo, raíz de 2 sobre 2, positivo. Al ser esto una parábola que abre hacia arriba, el signo de la segunda derivada será más menos más. Es decir, que aquí la función abre hacia arriba, aquí abre hacia abajo y aquí abre hacia arriba de vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese entorno la función hará esto. Aquí cambia, comienza a subir. Y aquí cambia de vuelta. Aproximadamente podemos esbozar a mano alzada, sin necesidad de mucho gráfico, computadora, lo que sea. Podemos esbozar a mano alzada la forma de esa función. El cambio de signo en la segunda derivada se debe a que aquí la función abre hacia arriba, en el cambio la función abre hacia abajo hasta el próximo extremo, perdón, hasta el próximo punto de inflexión, donde vuelve a cambiar y abrir hacia abajo. Así, con estos puntos, dominio, asíntotas, ceros, derivadas, los ceros de las derivadas, donde este representa extremo y este representa punto de inflexión, las respectivas evaluaciones y un cierto cuidado a la hora de representar gráficamente las cosas, tratar de hacerlas proporcionales, pues nos puede ayudar a trazar a mano alzada, sin necesidad de ninguna herramienta visual, formas de gráficas, que en este caso es bastante simple, aunque también muy ilustrativa de la metodología general. Se puede hacer con distintos tipos de funciones, con todas en principio. Algunas requerirán un análisis más serio o más severo que otras, pero en general esta herramienta involucra, como se puede ver, no solamente la utilización de la primera y la segunda derivada, sino además una interpretación visual de qué quieren decir en un gráfico, de qué quieren decir físicamente que la segunda sea negativa, que la primera sea positiva, que la primera sea cero y la segunda negativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de combinación de plato de todos los platillos, por así decirlo, donde las cosas se mezclan y se aplican, en este caso de una manera muy inocente, es decir, reproduciendo un gráfico a mano alzada. En los problemas de física, por ejemplo, en casi todos los problemas de física, es importante tener una noción un poco más trascendente de qué cosa involucra la primera, la segunda derivada, etcétera. Pero me parece que a modo de introducción esto puede ser un buen elemento que motive al estudiante a lanzarse a la determinación por sus propios medios, sin ningún tipo de ayuda, del trazado de gráficas y así
aglutinará o integrará los conocimientos de cálculo diferencial y análisis de funciones que posea. Espero que esta simple charla y esta rutina les haya servido de algo y les agradezco su atención. Muchas gracias.